Pues bien, mis estimados, segunda parte, paso número 2 del mantenimiento a piedras afiladoras. El video de la primera parte lo subí hace unas semanas, pero omití un punto que es bastante importante, que es el aplanado de la superficie principal sobre la que afilamos. Ok, es lo que vamos a explicar ahora en este video. Y pues bueno, me tardé un poquito en subirlo. Si son muy observadores se darán cuenta que la mezcladora de lavamanos no es la misma. Ya tenía bastantes años y pues la tuve que cambiar. La otra mezcladora era fija, pero esta la podemos mover así, lo cual es más cómodo a la hora de estar manipulando piedras afiladoras y placas diamantadas en un lavamanos. ¿Ok? Entonces, si tienes una como esta en tu lavamanos, muy bien. Si no, pues tal vez sería más cómodo hacerlo en el lavatrastes de la cocina, porque siempre se pueden mover de esta manera y trabajar más cómodamente. Ok, entonces vamos a comenzar. Lo que hicimos en el video anterior fue alisar los bordes. ¿Ok? Y lo hicimos nada más con el grano 400. Ahora vamos a aplanar la superficie con el grano 400 y también con el grano número 1000. ¿Ok? También vamos a pasar el número 1000 en los bordes de la piedra para que todo esté lo más liso posible. Bueno, lo que hay que hacer en estas piedras son muy oscuras, entonces a la hora de trazar la cuadrícula yo utilizo un plumón de este tipo porque es más fácil. De hecho, aquí la mojé para que vean que una vez que está esta piedra húmeda, no se ve la cuadrícula con un lápiz, entonces yo utilizo un plumón de este tipo. Ok, lo empezamos a hacer de esta manera. Ok, ahí se puede ver la cuadrícula. Si la piedra está húmeda, aunque sea oscura, como la belga azul, puedo seguir viendo fácilmente la cuadrícula, ¿no? Entonces, ya que están esas líneas allí, tomamos la placa diamantada primero por el lado 400, primero el lado 400, y empezamos a frotar la superficie de la piedra. Vamos limpiando. Ya desapareció casi toda la cuadrícula, pero falta esta parte de aquí. Significa que esto es una parte de la piedra que está más abajo. ¿Okay? Es una región baja dentro de la piedra. Todo lo demás que ya se borró son regiones más altas de la piedra. Siempre va a haber regiones un poco más bajas que otras, aunque por más que aplanemos, ¿no? No es que quede siempre absolutamente plana, pero se debe hacer lo posible por tener una superficie lisa sobre la cual aplanar la navaja barbera. Entonces seguimos. Ok, aquí ya casi
Desaparecieron todas las líneas. Falta esto de aquí. Hay que concentrarnos ahí un poquito más. Igual con el lado 400, ¿eh? Desapareció ya la cuadrícula, aquí queda un pequeño punto, pero a la hora que va bajando el borde, cuando lo hemos ya aplanado, puede quedar un poquito marcado. Ahorita tratamos eso, en un momento más. Ok, pues ya que dimos con el lado 400, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el lado de grano 1000 de la placa diamantada. Volvemos a... Ok, está demasiado húmeda la piedra y volvemos a trazar. Déjenme la seco un poquito más. Ok, ahí está más seca. Ok, tenemos nuevamente la cuadrícula dibujada y ahora vamos a eliminar esas líneas con el lado 1000. El lado 1000 va a ser más lento, nos va a tomar un poquito más de tiempo, pero hay que frotar hasta que desaparezca toda la cuadrícula. Okay. Limpiamos. Ok, como pueden ver, esta piedra ya había sido aplanada anteriormente, entonces por eso es que se borró bastante más rápido de lo que esperábamos con el lado 1000. Okay. Y continuamos frotando hasta que desaparezcan todas las líneas. Lo que va a hacer el grano 1000 de la placa diamantada es que nos va a dejar una superficie mucho más lisa. Para afilar la navaja barbera nos va a dejar un filo más cómodo para afeitarnos. Ok, bastante bien, pero hay un poco aquí todavía de tinta del plumón, entonces falta eliminar esto de aquí también. No sé si en la cámara se alcance a ver, pero yo aquí puedo ver perfectamente que queda un poco de tinta justo ahí. Entonces limpiamos bien la placa diamantada con agua. Y frotamos unas cuantas veces más. Revisamos. Y estoy seguro que en la cámara no se va a alcanzar a ver, pero todavía falta un poquito de unas líneas aquí. Entonces, una vez más, hay que frotar tanto como sea necesario. Ahora le voy a dar un poquito de movimientos circulares. Igual con el grano 1000. Limpiamos el barrillo. Ok, muy
mucho mejor. Mucho mejor. Queda una pequeña cantidad de tinta y estoy seguro que en la cámara no se alcanza a ver. Voy a seguirle con el lado 1000. Continuamos frotando. Ok, perfecto. Muy bien, ahora tenemos una superficie muy lisa, muy suave, para afilar las navajas barberas. Estas marcas que se ven aquí están sobre los bordes, porque cuando pasamos el plumón, a veces puede que le demos un poquito de tinta a los bordes de la piedra. Entonces eso, lo que hacemos con el lado 1000, de esta manera, la tratamos de poner casi plano y la movemos así, haciendo otra vez este ángulo y un poquito más así. Ok, muy bien, entonces el borde también ya está mucho mejor. Queda un poco de tinta. Vamos a trabajar esa zona. Hay que dejar la placa diamantada más o menos en 45 grados. Luego la cerramos un poquito el ángulo sin aplanar por completo. Sin aplanar por completo la placa diamantada a la superficie de la piedra. ¿Okay? Eso es para los bordes. Y este borde lo puedo sentir que ya está bastante suave, no está filoso. Por lo tanto, este lado ya está listo. Ahora vamos con este otro. Primero en un ángulo como este. Y ahora un poco más cerrado el ángulo. Sin aplanar por completo la placa diamantada a la superficie de la piedra. Solamente los bordes. Inspeccionamos con el tacto. Puedo sentir que todavía está un poquito alto, un poquito filoso. Entonces vamos a poner la placa casi aplanada, casi aplanada. Mucho mejor. Ahora sí, con el tacto me puedo dar cuenta que este borde también ya está listo y bastante suave. Vamos a hacer exactamente lo mismo con este borde y este otro. Vamos, para que se ve mejor. Ok. Ahora este otro. Por último, estas esquinas. Y es lo último. Muy bien, vamos a inspeccionar con el tacto
La superficie es bastante lisa. Los bordes también, bastante lisos, tanto estos lados como estos otros. Un detalle, no es necesario trabajar demasiado estos bordes de aquí, los bordes más pequeños, porque cuando afilamos la navaja, al menos yo, no llego hasta acá. Siempre me detengo más o menos por aquí y por acá, ¿ok? Eso es pues por que hay que tener cuidado de no salirnos mucho de la piedra, porque al regresar, sobre todo si eres principiante, a la hora de regresar la navaja para acá, puedes pegar con este lado de la piedra y dañar el filo. Esto sí es importante trabajarlo bien, estos de aquí, porque inevitablemente la navaja va a estar en contacto a la hora de hacer las pasadas en X. Muy bien. Entonces ahí lo tienen. La superficie es bastante lisa y está lista para afilar cualquier navaja barbera. Bueno, entonces esta es la segunda parte. No olviden dejar limpio el lavamanos y tener cuidado de no rayar la porcelana, el lavamanos, con la placa diamantada. Ok, bueno, pues esa es la segunda parte del aplanado, el mantenimiento que le doy a la piedra afiladora. En este caso es una natural. Después de haber dado este tratamiento, esta piedra puede afilar decenas de navajas sin necesidad de darle otro mantenimiento. En realidad estas no recogen pedazos de metal como las sintéticas. Ya haré un video en específico para las sintéticas. En realidad el metal que uno va cortando sobre esta piedra, lo poco que pueda haber por allí, no afecta en mayor medida. En las sintéticas haré un video aparte otro día. Cualquier duda, pues ahí en los comentarios o en los grupos. Y pues bueno, esta piedra ya está, como les digo, perfectamente lista. Muy lisa la superficie y los bordes también. Ok, pues espero que hayan aprendido algo y les haya parecido interesante. Un saludo.